Mis amados hermanos, un fuerte abrazo. Dios los bendiga ricamente en esta noche. Muy contento, muy gozoso de estar con ustedes, hermanos. Veo que el hermano Ramón como que tiene problemas con el audio. Mi hermano Ramón tiene problemas con el audio, sí. Sí, hermano, es que este celular se me había metido en el agua, entonces lo saqué y antes se recuperó. Cuando iba para Honda Tolima con el hijo del hermano Antonio, se me cayó al agua, pero no porque me haya metido al río o algo, sino en la casa. En todo caso, pues allá en del hermano Antonio, pero gracias a Dios, pues que todavía me funciona un poquito. Ah, bueno, mi hermano, le tocó pegarlo al oído, mi hermano. Al oído, sí, hermanito, aquí lo va a estar escuchando muy de cerca. Hermanos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Hermanos, bueno, esto es un hermano cubano. Él en este momento está radicado allá en Estados Unidos. Me pidió el favor de que si estudiábamos el libro de Daniel. Entonces yo le dije que sí, obviamente es un libro que me gusta mucho, hermanos. Es un libro bastante interesante. Entonces el hermano me dijo, bueno, ¿por qué no lo hacemos extensivo? Que las personas también puedan escuchar acerca del libro de Daniel. Y yo le dije, listo, no hay ningún problema. Ya el hermano Daniel también me propuso que lo estuviéramos acá con los hermanos acá en Houston. Para mí es un privilegio, hermanos. Créame que es un honor, hermanos. Es un gusto poder enseñar la palabra de Dios. Hermanos, hoy básicamente lo que vamos a estar viendo es la parte introductoria, hermanos. Quiero que, no sé si de pronto están tomando nota, si de pronto tienen la palabra de Dios ahí, la Biblia, hermanos, para que subrayen o algo, que es bastante información en esta parte introductoria. Pero tampoco la idea es que nos confundamos, pues vamos a coger solamente los textos de Daniel y vamos a conocer bastante la historia de este gran varón de Dios. Normalmente, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, los libros traen grandes anécdotas y cuando miramos el libro de Daniel, lo primero que se nos viene a la cabeza, a nuestra mente, es Daniel en el foso de los leones y Daniel en el horno de fuego. Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza, hermano, ¿cierto? Cuando leemos el libro de Jueces, vemos a un Sansón peludo, pues que tenía toda la fuerza. Cuando leemos también el Pentateuco, vemos a un Moisés, un superhéroe. Cuando leemos también el Génesis, a Adán y Eva. Entonces hay cosas que se nos vienen a la cabeza y es algo particular el libro de Daniel, hermanos, porque cuando vemos Daniel, lo primero que pensamos, les repito, es el foso de los leones y el horno de fuego. Pero detrás de todo esto, hermanos, hay un gran hombre, hay una gran historia. Y lo que Dios desea y lo que nos quiere mostrar, mis amados hermanos, es su poder, su Amén. soberanía, hermanos, sobre todas las cosas. Y creo que podemos aprender muchas cosas y entre esas cuales que podemos aprender del libro de Daniel, hermanos, es el carácter de este hombre muy amado de Dios, porque era muy amado de Dios. Podemos aprender, hermanos, las profecías respecto al Mesías y al establecimiento del reino de Dios y la iglesia. Podemos aprender, hermanos, la providencia de Dios al ejercer su control sobre los asuntos de los hombres en la tierra. Podemos aprender, hermanos, la parte de seres celestiales en la lucha contra el error. Aprendemos también, hermanos, la oración ejemplar, unida con el arrepentimiento, la confesión de pecados y la comunión con Dios. Aprendemos también las victorias de los fieles en tiempos de gran prueba de fe.
las victorias de los fieles en los tiempos de gran prueba de fe. Entonces es un libro, hermanos, que nos enriquece bastante. Personalmente, hermanos, me encanta la historia. Siento que cuando contextualizamos y cuando miramos la historia, cuando profundizamos, esto nos ayuda a entender más y nos acerca más al carácter de Dios, hermanos. Entonces no simplemente es coger un texto, hablar palabras bonitas y hablar lo que muchas veces las personas quieren escuchar. Y es que Dios es un Dios de amor, de misericordia. Obviamente lo es, hermanos. Pero muchas veces cuando no conocemos la historia, hermanos, erramos en tantas cosas, mis amados hermanos. Y en la Biblia básicamente, hermanos, y lo he repetido mucho, es un libro histórico, hermanos. La Biblia es un libro histórico, es un libro que nos enseña, es un manual de convivencia, es un libro, hermanos, con unas normativas, con una ética, con una moral, hermanos, supremamente altísima, hermanos. Entonces, si nos contextualizamos, si nos relacionamos bien con la historia, créanme, mis amados hermanos, que vamos a lograr entender más, cada vez más, acercarnos a Dios, a ese Dios amoroso, a ese Dios misericordioso. Hermanos, quiero que hoy en esta parte introductoria, quiero que me acompañen. Vamos a empezar con este pequeño versículo, hermanos, y es Daniel capítulo 4, versículo 24. Yo lo voy a leer en otra versión, hermanos, y es la Nueva Traducción Viviente. Personalmente me gusta mucho esta Biblia, hermanos. Lo voy a leer acá. Daniel capítulo 4, versículo 24, nos dice la palabra de Dios. Esto es lo que significa el sueño, su majestad y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi Señor, el Rey. Básicamente, hermanos, ¿qué nos muestra Dios? Porque el autor principal de este libro, hermanos, de este libro fascinante es Dios. Hermanos, básicamente, el Altísimo tiene dominio en los reinos de los hombres. El Altísimo tiene dominio en los reinos de los hombres. Básicamente eso es lo que nos quiere mostrar este texto. Nos enseña acerca de la soberanía de Dios, de la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de Dios. Muchas veces nos la pasamos discutiendo, hermanos, por quién va a ser el próximo presidente, quién va a ser el que va a estar en el Senado, cuando la decisión parte es de Dios. Y durante toda nuestra historia, hermanos, a través de los siglos, empezamos a mirar que hemos tenido gobernadores malos, re malos y más malos. Contra malos. Y contra malos. Al igual que hemos tenido unos gobernadores también muy buenos, hermano, excelentes, ¿cierto? Pero cuando empezamos a mirar esto, entonces nuestra mente, nuestro corazón se confunde y entra en pánico, entra en temor, hermanos, porque decimos, bueno, si este presidente se sube, entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? Y empezamos a emigrar a otros lugares desesperados porque este hombre es el que tiene el control en la vida de cada uno de nosotros. Lamentablemente pensamos eso. Aún nosotros, hermanos, como cristianos, no hemos entendido ni el poder ni la soberanía de Dios, hermanos. Hermanos, Dios está en control de todo. En estos momentos, hace poco, veíamos las elecciones acá en Colombia.
Hermanos, eso fue un revuelo impresionante acá en Colombia, la preocupación, la angustia. Los hermanos que están en Estados Unidos, no sé si escucharon noticias de cuántas personas entraron a Estados Unidos porque se iba a subir Petro. En estos momentos Petro todavía no ha cogido el gobierno y ya hay una cantidad de problemas y toda esa problemática se la atribuyen a él, a Petro, cuando él ni siquiera ha tomado el gobierno. Vemos, hermanos, una problemática entre Rusia, Ucrania. Sabemos que Putin tiene una de las armas nucleares más potentes del mundo. Creo que se llama Satanás II. Creo que destruye un cuarto de la tierra donde ese tipo le dé la locura y suelte este misil. Pero ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué la tierra no se ha destruido, hermanos? ¿Por qué la tierra mantiene en un constante equilibrio? Vemos injusticias, pero aún vemos justicia, hermanos. Y esa justicia prevalece sobre las injusticias que nosotros vemos normalmente. Y es porque Dios, hermanos, esto es lo que Dios nos quiere enseñar en el libro de Daniel. Porque Dios prevalece sobre cualquier pensamiento y sobre cualquier actitud del humano, hermanos, del hombre, sobre cualquier maldad que haya en el corazón del hombre, está Dios por encima de todo, hermanos. Les voy a repetir nuevamente el texto, hermanos. Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi Señor, el Rey. Hermanos, cuando observamos el libro de Daniel, hermanos, reclama que el autor es Daniel. Y vamos a mirarlo en Daniel capítulo 12, versículo 4. Hermanos, voy a estar citando algunos textos, no los voy a leer porque, o si no, se me haría muy largo, muy extensiva esta introducción y no terminaría, yo creo que en un mes, la introducción. Pero entonces voy a citar los textos, hermanos, si alguno tiene para subrayar, si alguno tiene para escribir, hermanos, sería muy importante. Hermanos, el libro reclama que el autor es Daniel. Cuando observamos acá en Daniel capítulo 12, versículo 4 nos dice la palabra de Dios. Estoy con la nueva traducción viviente, hermanos. Dice, pero tú, Daniel, en primera persona, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Su nombre. El significado del nombre de Daniel, para que lo tengamos muy presente, mis amados hermanos, es Dios juez. Dios juez. Dios es mi juez. Dios es mi juez. Por ahí me están saludando mi hermano Alejandro. Muchas saludos, mi hermano. Hermanos, tenemos, repito, el nombre de Daniel. Dios es juez, Dios es mi juez. Hermanos, aparte del libro de Daniel, encontramos su nombre en muchos de los libros de las Sagradas Escrituras y en uno de ellos, voy a mencionar algunos de ellos, hermanos, lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, lo encontramos en Esdras, capítulo 8, versículo 2, lo encontramos también en Nehemías, capítulo 10, versículo 6, lo encontramos en Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 al 20. También lo encontramos en el Nuevo Testamento, hermanos, en Mateo, capítulo 24, versículo 15. Lo encontramos en Marcos, capítulo 13, versículo 14. Su nombre, hermanos,
fue cambiado, su nombre fue cambiado en Babilonia y su nombre es cambiado a Belsasar. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 1, versículo 7, y quiero que me acompañen. Les voy a estar leyendo, hermanos. Daniel capítulo 1, vamos a leerlo desde el 6. Nos dice la palabra de Dios. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar. A Ananías lo llamó Sadrach. A Misael lo llamó Mesac. A Azarías lo llamó Abednego. Estos son los nombres que se les pone cuando ellos son llevados a Babilonia. Vemos el nombre de Daniel cambiado por Belsasar. Es un nombre que significa, hermanos, Bel, proteja al rey, o sencillamente proteja su vida. Eso es lo que significa Belsasar. Que Bel proteja al rey o proteja su vida. Ese es el significado del segundo nombre de Daniel. Hermanos, hablemos un poco de su vida pasada y de su carrera. La misma palabra de Dios nos arroja qué era Daniel. Espero que se les haya quedado grabado, hermanos, el significado de Daniel y el significado de Belsasar. Les repito, el significado de Daniel es Dios es juez o Dios es mi juez. Y el significado, el segundo nombre, Belsasar, proteja su vida. O Bel, proteja al rey. Su vida pasada y carrera. Hablamos, hermanos, que Daniel era de la familia real. ¿De dónde sacamos esto? Que era de la familia real, de la nobleza. En Daniel capítulo 1, versículo 3, nos arroja esta información, hermanos. Vemos también que era un joven talentoso y un joven bien educado. Daniel capítulo 1, versículo 4. Había sido llevado cautivo a Babilonia, hermanos, en el año 605 aproximadamente. Para no caer en un anacronismo, entonces damos es un aproximado, hermanos, cuando Nabucodonosor derrotó a los egipcios en Carquemis y luego unos meses después pasó a Jerusalén para llevar cautivos junto con el botín. Esto sucedió, hermanos, 8 días antes del cautiverio de Ezequiel. En aquel tiempo, hermanos, Daniel tenía aproximadamente, algunos historiadores, teólogos también nos arrojan esta información, hermanos, entre unos de 15 a 20 años. Nos dicen que tenía Daniel cuando es llevado en cautiverio a Babilonia. Entre 15 a 20 años. Hay algunas referencias, hermanos, y esto lo pueden mirar en Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 7. Jeremías, capítulo 46, versículo 2. Por eso les decía, hermanos, que no les voy a leer estas referencias porque se haría muy largo esto, hermanos. Entonces, si alguno está anotando,
o si alguno desea también que le pase todos estos textos, no tengo ningún problema para hacerlo, mis amados hermanos. También vemos en Daniel capítulo 9, versículo 1 al 2. Bueno, vemos también, mis amados hermanos, se cree, hermanos, que Daniel nació en el tiempo de las reformas de Josías. Para los estudiosos de la palabra Josías, hermanos, recuerdan la historia de Josías, aquel rey de Judá, niño de 8 años, no vuelve y nuevamente saca la ley y hace una reforma. Es algo muy bonito, hermanos, la historia de Josías. Entonces, se cree que nació en el tiempo de las reformas de Josías, en el 621 aproximadamente antes de Cristo, y que murió cerca de los 90 años de edad. Que murió cerca de los 90 años de edad. Según, hermanos, Josefo, el historiador, Daniel y sus compañeros eran descendientes del rey Sedequías, el último rey de Judá. Después seguimos con la historia, hermanos, y vemos que después de 3 años de entrenamiento, y eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 5, hermanos, también hay una comparación, mi hermano, en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 17 y 18, donde nos dice que sirvió de consejero. Hay otra referencia que nos da que sirvió de consejero, hermanos, en Isaías capítulo 39, versículo 7, sirvió de consejero político de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sirve también, esto lo vemos en capítulo 1, versículo 1. También sirve consejero de Belsasar, capítulo 5, versículo 1. En Daniel. A Darío de Media. También lo observamos en capítulo 5, versículo 31. Y también sirve a Ciro, el rey de Persia. También lo observamos en el capítulo 10, versículo 1. Sus actividades, hermanos, sus actividades públicas correspondían a su educación formal indicada en el capítulo 1, que nos dice que era estudiante de la palabra de Dios. Era estudiante de la palabra de Dios. Fuera, hermanos, del libro de Daniel, de lo que nos arroja todo el libro, que es como la biografía, no hay más comentarios de él, hermanos. No tenemos otras cosas externas o algo extrabíblico, no. Es lo que vemos, eso es lo que nos arroja la palabra de Dios. Por eso tantas referencias, por eso tantos versículos, por eso tantos, porque la misma palabra de Dios nos arroja toda la información que nosotros necesitamos, hermanos. Espero no ir muy rápido, mis amados hermanos. Si de pronto voy muy rápido, por favor me lo hacen saber. Daniel, entre el 605, hermanos, y el 536 antes de Cristo, sirvió en la ciudad de Babilonia. Sirve en la ciudad de Babilonia, mientras que Jeremías, entre el año 626 y 586 antes de Cristo, sirvió en Jerusalén, al igual que Ezequiel. Todo esto está muy relacionado y muchos dirán, no, pero es que
A mí que me interesará esos y esas fechas y que Jerusalén y hermanos, todo esto está muy ligado. De hecho, si nosotros no entendemos esta parte del libro de Daniel, que es, entre comillas, lo básico, no vamos a lograr entender lo otro. Entonces, por eso es importante entrelazar la historia con las profecías de Daniel. Por eso quiero ir muy despacio, hermanos. Hermanos, hablemos un poco de su carácter. Hablemos un poco de su carácter, hermanos. La palabra nos dice que era un hombre grande en sabiduría. Y eso lo vemos en capítulo 1, versículo 17. Como les digo, la misma palabra nos va a arrojar toda la información. Entonces, acá no estamos hablando porque yo creo, me imagino, no. La misma palabra nos arroja qué era Daniel. Era un hombre grande en sabiduría. Capítulo 1, versículo 17. Hermanos, me encanta la descripción que se hace. Es más, el mismo Dios permite que nosotros conozcamos el carácter de este hombre, de Daniel. Y el mismo Dios hace una descripción de lo que es Daniel. En integridad y cortesía, hermanos, se destacaba este hombre. Lo observamos en donde, en el capítulo 1, versículo 8, versículos 9, 11 y 13. Vemos la integridad y la cortesía de Daniel, hermanos. Era un hombre de oración. También lo encontramos en el capítulo 2, versículo 18. En el capítulo 6, versículo 10. En el capítulo 9, versículo 3. En el capítulo 10, versículo 12. Que era un hombre de oración. Era compañero de reyes, un gran estadista y consejero, un gran líder protector de su pueblo. Era estadista, pero también profeta. Subió de esclavo a estadista de primer rango. Era hombre humilde y modesto. Hombre humilde y modesto. Capítulo 2, versículos 28 al 30. De justicia y valor. Vea todas las cualidades que empezamos a encontrar de este varón, hermanos. Era un hombre de justicia y valor. En el capítulo 1, versículo 8. De capacidad y autoridad. De capacidad y autoridad. Lo encontramos en el capítulo 1, versículo 20. Capítulo 2, versículo 48 y 49. Capítulo 6, versículos 1 al 3. Al mismo tiempo, hermanos, era un hombre considerado, era muy considerado, hermanos. Y no solamente, hermanos, era un hombre grande en la tierra, sino también considerado a sí mismo en el cielo. Esto es muy bonito, hermanos. O sea, ¿qué concepto tenía Dios de este hombre? Capítulo 9, versículo 23. Capítulo 10, versículo 11 y 19. ¿Qué pensaba Dios de este hombre? Mi pregunta es en esta mañana, mis amados hermanos. Por eso les estoy dando todas estas citas, hermanos, para que ustedes mismos vean que detrás de el foso de los leones y detrás del horno de fuego hay un gran hombre, hay una gran persona. Hermanos, mi pregunta en esta noche es, ¿qué piensa Dios de ti?
¿Qué piensa Dios de mí? Vemos todas estas características y todas estas cualidades en las que Dios tenía a este gran varón. Porque es que Dios mismo es el que las resalta. Mi pregunta es, ¿qué piensa Dios en estos momentos de mí? ¿Pensará lo mismo de Daniel? ¿Me resaltará en los cielos? Entonces es algo que, por eso me parece, y por eso quería hacer esta parte introductoria, hermanos, para conocer verdaderamente de quién es que vamos a hablar, hermanos. De este gran hombre, de este gran personaje. Hermanos, seguimos viendo otras palabras que escriben el carácter de este hombre de Dios y es la preeminencia. Y lo observamos en el capítulo 1, versículo 20. Vemos el propósito de Dios en la vida de este hombre en el capítulo 1, versículo 8. El poder en el capítulo 2, versículo 48. La oración, hermanos, capítulo 6, versículo 10. Empezamos a ver todas estas cualidades. Vemos también la inocencia, en el capítulo 6, versículo 22. Hermanos, su tarea. ¿Cuál era la tarea de Daniel? Dios usó a Daniel, hermanos, para la interpretación de sueños, señales y visiones. Dios le puso para que sirviera de oficial en la corte de Babilonia y de los reyes medopersas. En cada tarea Daniel se portó con fidelidad e integridad. Quiero que escuchen esto, mis amados hermanos. Daniel en cada tarea se comportó con fidelidad e integridad y no estaba rodeado de personas buenas. Mi pregunta también en esta noche, la pregunta que nos hace Dios, hermanos, es ¿cómo es mi comportamiento a nivel general? ¿Cómo es mi comportamiento en la iglesia? ¿Cómo es mi comportamiento con mis hermanos? ¿Cómo es mi comportamiento con Dios? ¿Cómo es con mi comportamiento en el trabajo? Porque Dios resalta que este hombre aún rodeado de personas totalmente malas, hermanos, o no hablemos de una totalidad, pero que sí en su corazón había perversidad, hermanos, como Daniel no se dejaba contaminar de eso y permanecía fiel y permanecía en integridad. Porque él fue instrumento de Dios en Babilonia, hermanos, para mantener el honor de Dios en esa tierra ajena y para registrar las revelaciones de Dios tocante al futuro con respecto al reino de Dios. Hermanos, tenemos una responsabilidad. Daniel ya sabía y él tenía claramente que tenía una responsabilidad, hermanos. Y esto es algo que también lo he dicho mucho. Hoy en día la gente no quiere ser cristianos. ¿Saben por qué? Por los cristianos. La gente no quiere ser cristiana por los cristianos. Porque, hermanos, damos mal testimonio. Pero cuando empezamos a mirar la biografía de este hombre, cómo Dios empieza a resaltarlo, hermanos, él tenía un propósito. Él tenía una tarea ardua para cumplir, hermanos, y era estar rodeado, hermanos, de víboras, porque la tarea que le tocó a este hombre no fue fácil. Y lamentablemente, hermanos, y ahí dentro yo, somos unos chillones, porque cualquier problema y cualquier dificultad, mejor dicho, nos queremos morir, nos queremos salir, ya no quiero seguir con esto, yo no soy capaz, vea a Dios, vea tal cosa, vea tal otra. Y por cosas pequeñas,
Porque hoy en día lo que nos sucede a nosotros, hermanos, ni punto de comparación con lo que tenían que vivir estos grandes hombres de Dios. Yo hoy no escucho, hoy en día yo no escucho a nadie que metan en un foso con leones y tampoco en un horno con fuego. O yo personalmente no escucho esas atrocidades, hermano. Entonces, nos perturbamos por cualquier situación, hermanos. Hermanos, quiero terminar con la fecha, hermanos, y el tema principal del libro, hermanos, la fecha. Dado que Daniel registra eventos y visiones desde el año 605 aproximadamente hasta el 536 aproximadamente, hermanos. Eso lo observamos en los capítulo 10, versículo 1, y los eruditos conservadores datan el libro a una fecha cerca, entre el... Bueno, no, esto no, este dato no es importante, hermanos. Quedémonos con lo primero que les acabo de decir. Entre el 605 hasta el 536 aproximadamente. Y observamos, hermanos, otro punto bien importante es que el libro está escrito, hermanos, en dos lenguas. Del capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28, está escrito en arameo. Y el resto en hebreo. Muchos opinan que cuando el autor hablaba del pueblo de Dios y de su destino, que escribió en hebreo, y que cuando hablaba de los grandes reinos mundiales, lo empleó en arameo. Entonces, está escrito en dos idiomas, en hebreo y arameo. El tema principal, hermanos. Dios rige lo que introduje, hermanos. Dios rige las naciones de la tierra. Los hombres reinan, pero Dios es soberano. Él quita líderes políticos según sus propósitos y planes. Al mismo tiempo, todo lo controla Dios para el bien último de su reino y del pueblo que lo compone. Dios guarda, revela, entrega y libra y juzga porque es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Espero Amén. haya sido claro, espero, hermanos. Yo sé que es mucho texto, mucho versículo, pero espero haya sido lo más claro posible, hermanos, para esta pequeña introducción, hermanos. Que Dios los bendiga. Si alguien tiene algún aporte, alguna pregunta, lo pueden hacer, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo. Gracias a Dios, hermano. Gracias por usted, hermano. Gracias a Dios. Muchas gracias, hermano Wilson. Bendiciones. ¿Algún comentario, hermanos o hermanas? ¿Preguntas? Sí, hermano, ¿sí me escucha? Sí, hermano, sí, hermano Ramón, sí, Ramón, sí, hermano Ramón. Bueno, yo creo que el hermano Wilson habló de muchas características de Daniel y entre una de ellas, realmente él fue muy valiente, demasiado valiente. Hablando de que nosotros somos chillones, por no decir milindrosos, como digo yo aquí, fue muy valiente y además de esto, no se excusó de que sus padres no fueran santos y fieles, como de pronto algunas veces también tomamos cuando no hemos tenido padres cristianos o madres o un buen orientador. El hermano Wilson hablaba del comportamiento de Daniel, además de que sus padres, pues realmente ellos no fueron muy fieles al Señor y si no hubieran padecido lo que
lo que padeció el pueblo de Israel. Entonces, cuando yo me dirijo a los jóvenes, les hago ver esto, porque realmente no podemos excusarnos en el pecado de nuestros padres. Por eso yo creo que Ezequiel fue muy claro cuando dijo que el papá no lleva el pecado del hijo, ni el hijo lleva el pecado del papá. Entonces, es muy interesante esta parte, porque realmente lo que yo también aprovecho para decirle a mi hermano Wilson cuando dirijo a los jóvenes, este libro fue escrito por un joven y yo creo que fue escrito para jóvenes hermanos, porque es que a los jóvenes nos excusamos en que estábamos quemando etapas, muchas calorías, y yo les decía a mis hermanos en Guarna Díaz y a algunos hermanos que yo hasta ahora pues con 60 años todavía sigo quemando etapas y todavía tengo calorías, pero todo esto se lo entrego al Señor. Gracias, mi hermano Ramón. Sí, de hecho es muy, Amén, muy hermano. importante eso que acabas de decir, mi hermano, porque cuando empezamos a mirar la edad que tenía aproximadamente Daniel, hermanos, estaba entre los 15 y los 20 años, hermano. Y fue un hombre que se conservó, hermanos, para terminar el propósito que Dios había dado a este varón, hermanos. Entonces es muy bonito eso. Amén. Muy bien, Muy bien. muy lindo.